Bueno, pues buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias también pues, a los tres ponentes. Vamos a empezar la mesa que hemos titulado Lo que cambió el ritmo en 2017 y bueno, pues para ello tenemos la suerte de tener a tres ponentes que nos van a contar en primera persona pues algunas de las novedades más importantes que ha habido este año. Bien, buenos días a todos. La primera presentación va a correr a cargo del doctor Gonzalo Barón Esquivias del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, que nos va a hablar de las novedades sobre la estimulación en el síncope neuromediado y fundamentalmente del estudio, los resultados del estudio SPAIN en el que él ha participado. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores por contar conmigo para venir aquí. Me encanta venir a Valencia y me encanta... la verdad es que la oportunidad de participar y de ver a mis amigos de siempre y compañeros de trabajo. Así que muchas gracias. En segundo lugar, una puntualización, que no es por nada, pero que yo soy miembro del hospital yo soy cardiólogo de Virgen del Rocío, no del Macarena, que es una puntualización que no es importante, pero bueno, no está mal. Bien, con respecto al tema del síncope y del estudio SPAIN en concreto, voy a tratar de contaros en 15 minutos, 18 minutos, lo que hemos hecho. Nosotros realizamos desde hace muchos años la mesa basculante, que como sabéis consiste en tratar de reproducir lo que los enfermos desde el punto de vista clínico tienen de vez en cuando, y es que basado en en el cambio de precarga que existe cuando hacemos la bipedestación normal, la mesa basculante trata de reproducir lo que ocurre en condiciones basales en la vida habitual de los pacientes. Esta es la respuesta normal en la mesa basculante, en la que pueden ver ustedes cómo en condiciones normales existe un aumento de la frecuencia cardíaca, se mantiene la presión arterial, disminuye el volumen sistólico, el índice cardíaco y mantiene un aumento de las resistencias periféricas. Esto en condiciones normales es lo que ocurre, pero hay pacientes que tienen una predisposición a tener una respuesta vagal, que es esta que ustedes ven aquí, y ven cómo a partir de un momento determinado se produce una caída en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial y la resistencia periférica que produce el síncope del paciente. Pero de la misma manera que se produce esto, también vemos en muchas ocasiones que los pacientes durante ese episodio, durante esa reproducción de lo que le ocurre basalmente, presentan fenómenos de asistolia con bloqueos AV de segundo o de tercer grado ocasional, pero lo normal es una pausa, como ven ustedes aquí en este paciente, que dura unos 14 segundos unas veces, otras veces es más larga, como este que dura 47 segundos. Es decir, que las pausas, los fenómenos de asistolia son frecuentes cuando estudiamos pacientes con síncope vagal. Nosotros hace ya muchos años, cuando en el hospital yo me incorporé y me dieron el encargo de tratar de organizar esto de los síncopes, se ponía sistemáticamente marcapasos a todos los pacientes con asistolia. Eran en los años 90, era lo que había en la literatura y era lo que se hacía. Entonces lo que hice fue hacer un seguimiento durante 10 años de todos los marcapasos que se pusieron, que conseguimos hacer una randomización, lo que se llama una evaluación por pares, a lo largo de 10 años, y comprobamos cómo no había una buena evolución, puesto que la recurrencia de síncopes era igual en aquellos pacientes que estaban estimulados frente a los no estimulados. Esto sumado a los estudios que se hicieron en el 2003 y 2004, que es esa misma época, que fueron el VPS2 y el SYNPACE, demostraron que la utilidad del marcapasos, como se entiende el marcapasos DDD con Rate Response en estos pacientes, no era útil. Por tanto, se desestimó completamente la utilización de marcapasos de entrada en todos los pacientes con asistolia lateral basculante. Pero al mismo tiempo, un residente brasileño hace muchos años, en el año aproximadamente 96, publicó una primera experiencia con CLS, con algoritmos CLS en los pacientes que necesitaban un marcapasos. El algoritmo CLS era un sensor de actividad que lo que hace es basarse en los cambios de impedancia que se producen en la contracción en el ápice del ventrículo derecho, de manera que el sensor del ápice del ventrículo derecho traza una curva que, como ven ustedes aquí abajo en esta imagen, es una curva que va cambiando, y con respecto a la actividad del paciente en cada momento, el marcapasos CLS o el sensor CLS lo que hace es recoger la actividad del ventrículo derecho, de manera que es capaz de predecir lo que el paciente necesita y aumentar la respuesta de frecuencia cardíaca una vez que la impedancia cambia en el ventrículo derecho. En base a estos datos, se postuló que eso podía ser similar a lo que ocurre cuando ocurre un episodio de síncope neuromediado. De manera que esta disminución
del retorno venoso que produce el síncope, el mecanismo neuromediado, que acaba en una reducción del efecto cronotrópico con una bradicardia, el marcapasos podía detectarlo y una vez que detectaba el cambio en el inotropismo del ventrículo derecho, estimular y evitar la caída de la frecuencia cardíaca, pero antes de tiempo, porque cuando estimulamos con rate drop response, lo que ocurre es que el marcapasos no actúa hasta que la bradicardia no se produce. Mientras que el CLS, el marcapasos actúa en un momento anterior, cuando aumenta el efecto el efecto inotrópico, cuando el síncope vasovagal se empieza a producir. En base a esto, ha habido una serie de estudios italianos y norteamericanos, no randomizados, pero una serie de registros que han demostrado su utilidad. Como ven ustedes aquí, el primero fue el INVASI en el 2004, después otros en el 2012, también italianos, y estos dos americanos demostraron una recurrencia menor de los síncopes en los pacientes que se estimulaban con CLS frente a pacientes que se estimulaban en DDD convencional. Este es el último estudio que demostró cuando se cruzaban los pacientes cómo había una reducción real del número de síncopes reproducidos en la mesa basculante. Bien, en base a esto, lo que nosotros tratamos de organizar allá por el 2006 fue el grupo de trabajo de síncope de la Sociedad Española de Cardiología, tratar de ver en un estudio randomizado, prospectivo, multicéntrico, controlado con placebo, doble ciego por supuesto y cruzado, si este tipo de marcapasos en la población con síncope y asistolia lateral basculante era capaz o no de reducir la recurrencia de síncopes en estos pacientes. Para eso lo que hicimos fue incluir un número de pacientes que tenía que ser suficiente para demostrar un estudio robusto, una eficacia clara, que tuviera muchos síncopes, porque ustedes saben que la población con síncopes neuromediados no es lo mismo el que tiene 1 o 2 síncopes o 3 en su vida que el que tiene 15. Nosotros vimos hace ya años que el número de 5 síncopes podía ser un número de corte interesante y por eso incluimos pacientes con más de 5 síncopes en su vida que tuvieran en ese momento síncopes en el año previo, es decir, los síncopes también van por brotes y ustedes saben que los pacientes tienen síncopes en la juventud, en los 10, 15 años y vuelven a tener síncopes uno a los 30, otro a los 40, otro a los 50, pero van por brotes. Por eso también pedíamos que tuvieran síncopes en el año previo y además que todas las pruebas que le hiciéramos fueran negativas, de manera que el paciente tuviera un electrocardiograma normal, una ecografía normal, un masaje del seno carotídeo normal, un Holter normal. Cuando todo era así y la mesa basculante se producía una asistolia, entonces incluíamos al paciente en el estudio. De manera que lo que hicimos fue randomizar a los pacientes de manera central por bloques y randomizamos a implante de marcapaso a todos los pacientes y en un doble ciego randomizábamos a uno a estar activo el marcapasos y a otro a estar apagado. Apagado no exactamente, era una estimulación no eficaz, ¿no? Seguíamos a los pacientes durante 12 meses y a los 12 meses los cruzábamos al otro brazo, de manera que los pacientes, todos los pacientes, iban a estar un año con el marcapasos activado y otro año con el marcapasos con una estimulación subumbral. Al final íbamos a comparar todos los pacientes, tanto en los dos brazos de estimulación como en el tiempo que estaban activados el marcapasos en cada uno de los pacientes. El estudio estadístico, el análisis estadístico que se diseñó con dos objetivos primarios. El primero y principal era reducir el número de total de síncopes, porque en los estudios de síncope no es lo mismo que estudio de ictus. Cuando un paciente tiene un ictus, tiene un infarto, tiene una muerte súbita, el endpoint es tan importante que con uno es suficiente. Y el tiempo hasta el primer episodio es lo que se utiliza en los estudios de muerte súbita, en los estudios de ictus, en los estudios de embolia, de todos los que ustedes ya conocen. En los estudios de síncope el tiempo hasta el primer episodio es importante, pero es mucho más importante el número de pacientes de síncope que los pacientes tienen. Por eso predefinimos este objetivo primario como el más importante, pero además los coobjetivos primarios eran el tiempo hasta la primera recurrencia en ambos brazos y el tiempo hasta la primera recurrencia en ambas randomizaciones, en ambos tipos de estimulación. El análisis estadístico también fue prediseñado, había 12 test estadísticos, el análisis estadístico lo hizo una empresa externa, de manera que nosotros que conocíamos todos los datos pero no podíamos manejarlo, también eso le daba un valor importante al estudio porque le daba una calidad en cuanto al análisis estadístico que desde luego no ha sido nunca discutido en la publicación posterior del estudio.
Los resultados de nuestro trabajo fue que conseguimos incluir 54 pacientes, necesitábamos incluir 50 por el número previo, análisis previo que hicimos de potencia estadística, necesitábamos 50. Los estudios de síncope son cortitos, el más largo que hay, por ejemplo, que es el VPS2, son 100 pacientes, pero el SYNPACE son 29, para que se hagan ustedes una idea. Este estudio necesitábamos 50, incluimos 54, y al final, después de la pérdida de datos de algunos pacientes, porque perdimos 8 pacientes en los datos que no eran suficientes para poder hacer análisis, nos quedamos con 46 completos. Estas son las características de los pacientes, como ven ustedes, 56 años de media, la mitad varones y mujeres. El número de síncopes previos era de 12, por lo tanto era un paciente mayores de 40 años con una alta tasa de síncope a lo largo de su vida, y en el último año la media de síncope fue 4.5. Es decir, es una población tremendamente sintomática, como ustedes pueden comprobar, y tremendamente específica. La asistolia durante la tabla cual se presentó en 35 pacientes, en los otros 9 lo que había era una bradicardia extrema mayor de 10 segundos, pero no hubo, o bloqueo AV, pero no hubo asistolia, y la asistolia, la duración media fue de 15 segundos. Cuando randomizamos a la población, como ven ustedes aquí, no había diferencia en ninguno de los puntos entre ambos brazos, por lo tanto la randomización fue adecuada, fue correcta, y por lo tanto los datos estadísticos podemos concluir que tienen un resultado suficiente. El objetivo primario, la reducción que se consiguió en la carga de síncope, como ven ustedes ahí, en el brazo A, que se estimulaba en el primer tiempo a los con DDD-CLS, se redujo un 72% de pacientes redujeron la carga de síncope, y en el grupo B, primero estimulados en DDI, no redujo ninguno la carga de síncope, y en la segunda parte el 100% redujo la carga de síncope, más del 50%. Por lo tanto, el objetivo primario estaba conseguido. Para que lo vean un poquito de una manera más gráfica, en este dato podemos ver que solamente 4 pacientes tuvieron síncope cuando estaban estimulados en DDD-CLS, frente a 21 pacientes tenían síncope cuando estaban estimulados con el DDI. Por lo tanto, la diferencia en número es importante. Cuando analizamos el coobjetivo primario, es decir, el tiempo hasta la primera recurrencia, verán ustedes en esta gráfica primero, en 24 meses, como los 12 primeros meses, el grupo A está estimulado en DDD-CLS y el grupo B en rojo está estimulado en DDI. Y observen cómo en el grupo que está estimulado en DDD-CLS solamente un paciente tuvo síncope. Sin embargo, en el grupo que está estimulado en DDI, fíjense cómo hubo una altísima tasa de síncope. Exactamente fueron 15 pacientes tuvieron síncope. A los 12 meses randomizamos y cambiamos, cruzamos a los pacientes, de manera que el grupo azul que estaba en DDD-CLS estimulado pasó a estar en DDI, y el rojo pasó a estar en DDD-CLS. Y fíjense cómo los pacientes que antes estaban en DDD-CLS y que ahora dejaron de estar estimulados vuelven a tener una alta tasa de síncope, mientras que los pacientes que estaban estimulados en DDI, es decir, estaba apagado el marcapaso, al encenderlo dejan de tener episodios sincopales. Y la diferencia en el Kaplan-Meier, como ven, es tremendamente significativa. Si analizamos ahora en los 12 meses en que los número total de pacientes estuvieron estimulados frente al tiempo en que esos mismos pacientes estuvieron no estimulados, comprobarán ustedes que en la curva de 12 meses, el Kaplan-Meier, fíjense cómo en el tiempo en el que todos los pacientes estuvieron estimulados, solamente 4 de ellos tuvieron síncope, mientras que en el tiempo en el que los pacientes estuvieron en DDI, es decir, no estimulados, durante los 12 meses del estudio, del seguimiento, todos los pacientes que ven ustedes aquí, exactamente 21, tuvieron síncope. Por lo tanto, el Kaplan-Meier es tan diferente, tan importante, que no se pudo aplicar un Kaplan-Meier, pero sí un log rank con una altísima diferencia. En conclusión, estos son los datos estadísticos brutos y finales. Hay una reducción de un odds ratio de 0.11 con una P tremendamente significativa. El riesgo de recurrencia sincopal es 9 veces cuando tienes el marcapaso apagado frente al encendido. La reducción de riesgo absoluta, no relativa, absoluta, es del 37%. El número necesario para tratar son 2.7 y el hazard ratio de cómo reducir el número de síncope de 7 veces el DDD-CLS frente a DDI. Por tanto, la conclusión del trabajo es que en una población tremendamente seleccionada, pacientes mayores de 40 años, muy sintomáticos y con una asistolia de la tabla basculante, el marcapasos en DDD-CLS reduce significativamente la carga de síncope, reduce 7 veces la recurrencia y prolonga el tiempo hasta la primera recurrencia. Este trabajo yo quiero remarcar que estamos en Valencia, que ha participado el Hospital Luis Alcañiz de Xàtiva en este trabajo, y por tanto dar las gracias a los investigadores de él, que han participado y que han colaborado. Deciros que este estudio es un estudio que no tiene
una financiación, que no tiene conflicto de intereses, puesto que era patrocinado por la Sociedad Española de Cardiología con una beca no condicionada, y que por tanto no había un conflicto de intereses con los autores, y que ha sido presentado como un Late Breaking Clinical Trial en el americano y publicado en el JACC, y daros las gracias porque todos habéis participado y todos habéis concluido estos resultados. Hemos modificado un poquito las guías, pues poco porque las guías nuevas de síncope han incluido la estimulación como algo, con el trabajo nuestro que está referenciado, como algo consolidado, con una indicación 2B, pero una nivel de evidencia B, y desde luego lo que sí se ha modificado es que ya en la guía el síncope reflejo, cuando tiene una cardioinhibición predominante, las guías recomiendan directamente la estimulación definitiva, y específicamente recomiendan esperar un poco porque todavía hay un estudio en marcha, que es el estudio BioSync, pero ya recomienda un algoritmo de decisiones, de manera que después de lo que es el masaje del seno carotidio se realice un test de tabla basculante, y si existe una sistolia se implante un marcapasos predominantemente con un marcapasos de DDCLS. Está en marcha el BioSync, que es un trabajo que va a tratar de comprobar si los datos que nuestro estudio ha presentado y ha contrastado son suficientes como para indicar la estimulación de DDCLS para todos los pacientes con síncope con asistolia, y estamos incluyendo pacientes. Nosotros ya hemos incluido 4 pacientes en el estudio. Es un estudio que se hace en varios países europeos, y esperamos que el resultado confirme lo que nosotros hemos encontrado y que esperamos que sirva para los pacientes. Moltes gràcies. Muchas gracias, Gonzalo. Pasamos a la siguiente presentación. El doctor Nicasio Pérez Castellano nos va a hablar del desfibrilador automático subcutáneo. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer la amable invitación del Comité Científico de la Sociedad Valenciana de Cardiología de estar aquí con vosotros. En este caso para hablar de los desfibriladores subcutáneos. Bueno, yo me llamo Nicasio Pérez Castellano, trabajo en la unidad de electrofisiología y arritmias del Hospital Clínico San Carlos, y como os digo, un placer estar con vosotros. No vamos a entrar en indicaciones de desfibriladores porque rebasaría el tiempo asignado a la ponencia, pero todos sabemos que en pacientes seleccionados los desfibriladores, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, pueden reducir la mortalidad. Sin embargo, los desfibriladores también tienen, digamos, su cruz, y una de ellas es el cable, ¿no? Hasta tal punto que pues muchos lo ponen como la principal debilidad de los desfibriladores, el tendón de Aquiles. ¿Y por qué? En comparación incluso con los marcapasos, ¿no? Pues que son cables más complejos, más gruesos, que tienen coils. Esos coils inducen más fibrosis, más adherencias al sistema vascular, a veces interferencia con la válvula tricúspide, produciendo insuficiencia tricúspide significativa, y si por algún motivo tuviéramos que sacarlos, extraerlos, la extracción sería más compleja, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes que reciben desfibriladores? Pues que pueden necesitar más recambios que los pacientes incluso con marcapasos, porque poblaciones de pacientes con desfibriladores hay, digamos, 2 tipos. Hay algunos que son pacientes jóvenes con una expectativa de vida larga, porque lo que tienen es riesgo de muerte súbita, y si eso lo controlamos con un desfibrilador, su riesgo de mortalidad es bajo, y por lo tanto son pacientes que se les espera que necesiten una gran cantidad de recambios a lo largo de la vida. Por otra parte, tenemos en el otro extremo pacientes con cardiopatías estructurales importantes, evolutivas, y lo que inicialmente a lo mejor necesitan un desfibrilador monocameral, en los próximos años pues desarrollan una disfunción sinusal y tenemos que implantar un desfibrilador bicameral, o insuficiencia cardíaca y tenemos que hacer un upgrade a un sistema de resincronización cardíaca. Con lo cual son pacientes, ya digo, que tienen una incidencia, digamos, aumentada de necesitar recambios y actuaciones sobre el sistema. Y uno de los motivos es la disfunción de los cables. Son cables más complejos que fallan, como lo de los marcapasos, que también pueden fallar, pero más, debido a su complejidad. Aquí tenéis la supervivencia
de distintos cables de desfibriladores de distintos fabricantes a lo largo del tiempo, y veis que pues bueno, a los 8 años pues ya hay un 20% de media de disfunciones. Más problemático que la propia disfunción de un electrodo va a ser la infección del sistema. Una infección que siempre conlleva mortalidad, incluso cuando es una infección aislada del bolsillo. Fijaos en este estudio, un 2% de mortalidad es lo que tiene una infección de bolsillo, sin evidencia en ese momento de extensión intravascular, y empezamos a multiplicar la mortalidad si tenemos endocarditis, y la endocarditis asocia a distintas comorbilidades, pues ya sabéis, no hace falta decir el riesgo de esta situación. Destacar que a veces la endocarditis se detecta tardíamente, ¿no? En el 40% de las infecciones por dispositivos con afectación intravascular se asocian a un bolsillo sano, sin signos de infección local. Es decir, que hay veces que el diagnóstico es tardío. Y con respecto a unas estadísticas de datos de extracción de electrodos, fijaos que 5% de pacientes portadores de un desfibrilador anualmente requieren, estas estadísticas son estadounidenses, requieren un explante, una extracción del cable. Y fijaos que a pesar de que se implantan muchísimos más marcapasos que desfibriladores, el 65% de las extracciones afectan a cables de desfibrilador, por lo que decíamos en las primeras, al inicio, digamos, de la charla. ¿Cuál es la causa más frecuente de extracción? Pues la disfunción de un cable. En Estados Unidos hay una tendencia a extraer más que en España, y quizás en España no lleguemos en este momento a una tasa de extracción tan amplia por este motivo, por disfunción del cable previo, pero ahí está, una causa importante. Y desde luego la infección, ¿no? Infección que en un primo implante es relativamente baja, hasta el 0,5%, pero que en un recambio puede aumentar de un 2 al 7% según las distintas estadísticas. Y las extracciones, bueno, como todo, pues hay gente que a lo mejor le gustan. A mí, desde luego, sinceramente, las odio. Son unos procedimientos agresivos, en la cual, incluso utilizando la mejor tecnología de pistolas, etcétera, pues tiene un riesgo de morbilidad y mortalidad importante, ¿no? Es decir, de los 2 éxitos que recuerdo en nuestras salas de electrofisiología a lo largo de que la inauguramos, una de ellas fue un desgarro de vena cava superior en una extracción de electrodo. Sin ir más lejos, ayer tuvimos otro desgarro de vena cava superior con sangrado a pericardio y sangrado a mediastino, que afortunadamente conseguimos contener, y el paciente se ha estabilizado. Pero desde luego las extracciones son procedimientos de muy alto riesgo. Por eso, el tener un dispositivo, en este caso un desfibrilador, que no necesite la invasión al sistema vascular, desde luego es una ventaja. Y ahí es donde empezamos a hablar del desfibrilador puramente subcutáneo. Fijaos que no es un desfibrilador sin cable, porque tiene un cable con el cual vamos a hacer la detección, tiene un polo distal, un polo proximal, y el propio desfibrilador actúa como tercer polo de sensado, y luego aquí entre el polo distal y el proximal tenemos un coil que va a servir para entregar la terapia de alta energía. Aquí tenemos los 3 polos de sensado subcutáneo que podemos tener, en la derivación que se llama primaria, la secundaria y la alternativa, y lo que tenemos que lograr es que, o hacer un screening para ver si un paciente puede recibir un desfibrilador subcutáneo, ver si su relación entre QRS y ondas T es lo suficientemente alta como para que no haya dobles contagios. Esto se hacía inicialmente, se puede seguir haciendo, pero se hacía inicialmente con una regla manual, viendo que todas las señales de la repolarización están dentro de la caja que coincide con el tamaño del QRS, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, fijaos que los QRS están dentro de la cajita sombreada, sería un paciente perfecto para desfibrilador subcutáneo en cuestión de la detección, mientras que, hombre, hay otros pacientes con ondas T prominentes que se salen de la cajita y que en principio no serían candidatos. Digo en principio porque los algoritmos de
identificación de posibles candidatos ya no son manuales, ahora existe la posibilidad de ser automáticos, que ven el sensado subcutáneo de forma más parecida a como lo ve exactamente el desfibrilador y nos puede identificar una proporción mayor de candidatos y al mismo tiempo hacer este proceso de screening más fino y más objetivo. Una vez consideramos que un paciente es candidato, pues lo que va a hacer el desfibrilador continuamente en el ritmo es comparar los QRS con la plantilla almacenada que tiene él de un QRS subcutáneo en ritmo sinusal, de la derivación que está empleando para la detección. Asimismo, compara un QRS con los QRS previos y siguientes y también es capaz de medir la anchura del QRS y compararlo con la plantilla de base y a través de un complejo algoritmo determinar si un ritmo concreto necesita terapia o no terapia. ¿Qué terapia? Pues la terapia que actualmente ofrecen los desfibriladores subcutáneos es un choque de alta energía. Normalmente dan 80 julios, si bien es verdad que se puede programar para la inducción una energía menor, pero la energía, digamos, estándar a día de hoy, se están trabajando en utilizar energías menores, son 80 julios. Este es el aspecto que tiene la radiografía de un desfibrilador subcutáneo correctamente puesto. Aquí es más importante que un desfibrilador convencional transvenoso la posición de la carcasa porque va a ser activa no solamente para la desfibrilación sino también para el sensado. Fijaos que tanto el cable como la carcasa cubran una mayor área de miocardio posible para que el umbral de desfibrilación sea lo más bajo posible. Por lo tanto, la técnica del implante, sin ser particularmente difícil, sí que necesita un cierto entrenamiento porque es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Los resultados cosméticos con una buena técnica ya veis que pueden ser, tanto en pacientes delgados como en otros no tanto, puede ser pues, muy favorables. Y el funcionamiento, pues aquí veis un episodio tratado con un desfibrilador subcutáneo de una fibrilación ventricular de onda bastante gruesa. Es normal ver al principio pérdida de latidos por el ajuste inicial de la ganancia que hace el desfibrilador subcutáneo. Fijaos que cuando llevamos unos segundos de fibrilación ventricular, pues ya prácticamente se detectan todos los complejos y Cardiovierte desfibrila al paciente con un choque. Incluso en fibrilaciones ventriculares mucho más difíciles de detectar, como esta de una onda tan fina, muy distinta a la anterior, que detecta adecuadamente y trata con un choque. ¿Qué diferencia tenemos con los desfibriladores transvenosos? Pues una de ellas es que de momento se recomienda la inducción de fibrilación ventricular y desfibrilación en el implante. Esto es algo que ya hemos obviado desde hace tiempo en los desfibriladores convencionales transvenosos, pero en los subcutáneos, de momento, la recomendación es hacer una inducción de FV y comprobación de desfibrilación en el implante, porque es poco frecuente, pero podría ocurrir, fijaos en este caso de nuestro hospital, una inducción de fibrilación ventricular que da un choque de 65 julios y luego otro de 80 julios y no desfibrila al paciente y necesita una cardioversión externa. Esto, ya digo, es de momento muy raro, vinculado muchas veces con la técnica del implante, pero de momento tendremos que seguir haciendo inducción de fibrilación. Y otra diferencia con respecto a los transvenosos es que estos desfibriladores no tienen posibilidad de estimular. La única estimulación que tienen es la equivalente a una estimulación transcutánea de los desfibriladores externos post-choque, solo inmediatamente en los 30 segundos después de un choque, con lo cual no servirá de momento para pacientes con bradicardias y tampoco servirá para hacer una estimulación antitaquicardia. La estimulación antitaquicardia, ya sabéis que es una medida que tienen los desfibriladores transvenosos de convertir una taquicardia ventricular monomorfa en muy poquito tiempo y muchas veces de forma inadvertida por el propio paciente, sencillamente con una ráfaga de impulsos eléctricos a una frecuencia un poquito mayor que la de la taquicardia, porque la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural suele ser por mecanismo macro-reentrante y lo que hace la estimulación antitaquicardia es hacer colisionar el frente de activación de nuestros estímulos con el frente de activación reentrante de la taquicardia de tal manera
que interrumpe el circuito. Y por tanto, a día de hoy, los desfibriladores subcutáneos sí que pueden tratar taquicardias ventriculares monomorfas, pero lo va a hacer igual que las fibrilaciones ventriculares, con un choque de alta energía. ¿A quién hay que considerar el implante de un desfibrilador transvenoso? Perdón, de un desfibrilador subcutáneo. Pues fijaos, las primeras guías, el desfibrilador subcutáneo salió en las primeras guías en 2015 y ha salido una pequeña actualización a finales del año pasado, y la mayor parte de los pacientes van a ser indicación de clase 2A. Son pacientes en los que tienen una indicación de desfibrilador, de implantar un desfibrilador, y que no tienen necesidad de estimulación en ninguna de sus variaciones, ni por bradiarritmias, ni por estimulación antitaquicardia, ni por resincronización cardíaca. Y eso es una indicación 2A. Realmente es una indicación muy fuerte, en la cual te estoy diciendo que el balance beneficio-riesgo de un desfibrilador subcutáneo en estos pacientes es favorable al subcutáneo. Aquí están la mayor parte de los pacientes. Algunos incluso son poco frecuentes en la práctica, son indicación clase 1, que son aquellos que, aparte de estas condiciones, tienen problemas de acceso vascular o tienen problemas de alto riesgo de infección o infecciones previas. Por lo tanto, la clave es ver ¿qué probabilidad hay de que un paciente necesite estimulación a corto plazo? Que es, en el fondo, ya digo, el mayor grupo de pacientes. Y en eso, pues bueno, pues he revisado distintos estudios que miden la probabilidad de que un paciente con un desfibrilador necesite estimulación en el seguimiento, ¿no? Entonces, fijaos que la marcapasos dependencia en pacientes con desfibriladores que no eran marcapasos dependientes en el momento del implante es de un 13% en año y medio, 13%. Sin embargo, no es poco, tampoco es mucho. Sin embargo, sí que hay unos predictores que nos permiten identificar de forma bastante precisa qué pacientes van a ser estos. Y son predictores muy lógicos. Uno de ellos es edad avanzada, a mayor edad más incidencia de bradiarritmias, y los otros, fijaos, que se pueden ver en un electrocardiograma convencional: bloqueo AV de primer grado, QRS ancho, historia de fibrilación auricular, que a lo mejor necesitas tratamiento cardioinhibidor y por tanto conviertes al paciente en marcapasos dependiente. Entonces, son relativamente pocos pacientes y además identificables con estos predictores muy consistentes en las distintas series. Y con respecto a qué posibilidad hay que un paciente desarrolle una taquicardia ventricular monomorfa que necesite una estimulación antitaquicardia en el futuro, pues fijaos, aquí las cifras están en torno al 20-25% a los 3 años de seguimiento. Y de nuevo, los predictores son bastante razonables. Son pacientes con prevención secundaria, es decir, que ya han tenido taquicardias ventriculares monomorfas previas, que tienen infartos muy amplios con aneurismas, fracciones de eyecciones muy deprimidas y, en un estudio, taquicardias ventriculares inducibles con disfunción ventricular. Nosotros, ¿qué experiencia hemos tenido? Pues inicialmente, cuando empezamos a implantar los desfibriladores subcutáneos, los reservábamos pues para pacientes jóvenes, sin cardiopatía estructural, con canalopatías, pues tipo catecolaminérgicas, brugadas, hipertróficas, etcétera, que anticipábamos una larga expectativa de vida si le controlábamos el riesgo arrítmico, y conforme hemos tenido experiencia, etcétera, pues los hemos ido ampliando a pacientes más convencionales de una indicación de un desfibrilador como una prevención primaria en un paciente con una disfunción ventricular severa. Por eso la edad en el implante ha ido subiendo, por eso fijaos que proporcionalmente, estos son datos relativos, al principio mucha hipertrófica y ahora porcentualmente menos hipertrófica, y sobre todo las cardiopatías no isquémicas han ido aumentando proporcionalmente a lo largo del tiempo. Por eso la indicación en prevención secundaria, en prevención primaria, ha ido aumentando, y en pacientes con fracción de eyección reducida también ha ido aumentando. Es decir, que estamos considerando, de acuerdo además con las guías últimas publicadas de 2017, el desfibrilador subcutáneo en pacientes con indicaciones convencionales de desfibrilador, en los cuales no anticipamos, por una estratificación de riesgo, unos predictores clínicos muy lógicos, que no van a necesitar estimulación
ni antitaquicardia, ni parabradicardia, ni resincronización en corto espacio de tiempo. Por eso, en prevención primaria, ya digo, si el paciente necesita o tiene criterios para un implante de un tricameral, directamente obviamente un tricameral, si tiene alguno de estos 3 criterios que decíamos, PR largo, QRS más de 120, FA, un desfibrilador transvenoso, y si no cumple ninguna de estas condiciones, evaluamos la posibilidad de indicarle un desfibrilador subcutáneo, sobre todo si el paciente tiene cardiopatía no isquémica. Si tiene cardiopatía isquémica, vemos la posibilidad de que tenga alguna recurrencia de TV monomorfa, a veces con un estudio electrofisiológico. Y en prevención secundaria, pues muy parecida. Es decir, si no tiene ni indicación de estimulación, ni estimulación biventricular, pues aquí, si el paciente ha debutado con una TV polimórfica, una FV, consideramos directamente un subcutáneo. Si el paciente tiene TVs monomorfas sostenidas y le vamos a hacer una ablación, pues depende del resultado de esta ablación y digamos, la confianza que tengamos en ella con respecto a la reducción de recurrencias de TVs monomorfas sostenidas, pues consideramos un transvenoso o un subcutáneo. Algunas de estas disyuntivas, algunas de estas dudas que tenemos hoy en día, se van probablemente a disipar en los próximos años, porque dentro de lo que se toma como o se concibe como una terapia individualizada, modular, existe o existirá la posibilidad de implantar un marcapasos sin cable que trabaje de forma inalámbrica y sincronizada con el desfibrilador subcutáneo. Esto ya se ha probado en estudios animales, en el que, fijaos, esto es un cerdo modelo porcino con una taquicardia ventricular inducida, y el marcapasos sin cable es capaz de obedecer las órdenes del desfibrilador subcutáneo y hacer una estimulación antitaquicardia y quitar la TV de este paciente. De tal manera que en el futuro, un poquito ya más lejano, pero yo creo posible, tendremos la posibilidad de, si el paciente necesita un desfibrilador subcutáneo, con el tiempo necesita estimulación, implantar un marcapasos sin cable en cámaras derechas, o incluso si necesitara estimulación biventricular, implantar una segunda unidad en cámaras izquierdas. Esto es, pues bueno, probablemente lo que a todos nos gustaría, y yo creo que es lo que la compañía está trabajando. Y sin más, yo concluiría que el desfibrilador subcutáneo es una terapia viable, aprobada para uso clínico y muy prometedora, que no solamente ha llegado para quedarse, sino incluso para suplantar una gran proporción de implantes transvenosos. La implantación es creciente, aunque todavía en nuestro país el porcentaje es relativamente reducida, en parte por limitaciones económicas. Es un dispositivo más caro que el desfibrilador transvenoso, y que sin duda vamos a ver en los próximos años unas mejorías importantes en las prestaciones y en la conectividad, con posibles módulos adicionales de estimulación sin cables. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicasio. Y para finalizar esta mesa, a continuación el doctor José Luis Ibáñez, del Hospital General de Alicante, nos va a hablar sobre el implante de resincronizadores cardíacos utilizando una técnica de mínima escopia. Bueno, muy buenas a todos. Lo primero también es agradecer al comité organizador la invitación. Para mí es un verdadero placer estar en esta mesa con todos estos compañeros. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es que hacer el implante de un resincronizador sin escopia, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué vamos a hacerlo? Creo que la primera pregunta es que sí, realmente importa la radiación. Y bueno, pues como todos conocéis, la radiación, aparte de los efectos directos, tiene unos efectos que se llaman estocásticos y que no son dependientes de dosis, pero sí que es verdad que quizá necesite una dosis mínima para tener unos efectos en el paciente. Y esos efectos, sobre todo, lo más importante, sabéis, que son el incremento de riesgo de cáncer, ¿no? Aquí os he puesto unas tablas de más o menos las radiaciones en milisieverts que reciben los pacientes que sufren radiaciones. Y como podéis ver, no lleva puntero, ¿no? Bueno, pues fijaros que los pacientes que sufren un cateterismo cardíaco, como es por ejemplo, una transcolección percutánea,
tienen alrededor de 20 milisieverts de radiación y puede ser equiparable a lo que nosotros los electrofisiólogos o los implantadores de resincronizadores más o menos utilizamos de radiación. ¿Y esa radiación es suficiente como para producir un efecto estocástico? Bueno, pues lo que nos dicen los estudios es que quizás sí, porque lo que veis, por ejemplo, en estudios de casos y controles y casos de cohortes, radiaciones en torno a 20-30 milisieverts son estadísticamente significativas en cuanto al incremento de riesgo de cáncer. Y, sin embargo, radiaciones más bajas, no. O sea, que sí que parece que puede haber un umbral en el cual la radiación pueda tener efecto estocástico. Entonces, entramos en una era de no fluoroscopia. Yo creo que los que trabajamos en una electrofisiología, en la electrofisiología lo estamos viendo cada vez más. Cada vez trabajamos con menos utilización de la escopia. Cada vez utilizamos más los sistemas de navegación para hacer nuestros casos. Y en el ámbito de los dispositivos, pues en el ámbito de dispositivos la cosa quizá está creciendo menos. Ya de esta Comunidad Valenciana, hace unos cuantos años, se publicó un estudio en cuanto a la implantación de dispositivos unicamerales sin la utilización de la escopia, con resultados positivos. Pero es verdad que la cosa no ha ido avanzando mucho hasta los últimos años. En los últimos 2 años sí que han salido estudios de implantes sin la utilización de la escopia o con mínima escopia. Quizá uno de los más importantes es el que os voy a contar ahora, publicado en 2016, en el cual un grupo de pacientes fueron incluidos para implantar un resincronizador sin la utilización de la escopia o utilizando lo menos posible. Como podéis ver, lo que hacían realizaban un mapa anatómico utilizando un catéter de electrofisiología tetrapolar y reconstruían las cámaras cardíacas, reconstruían la aurícula, reconstruían el ventrículo derecho y reconstruían el seno coronario con sus ramas con un catéter de electrofisiología. Una vez reconstruido, lo que hacían introducían el cable ventricular derecho, el cable auricular y posteriormente el cable que va a ir al seno coronario conectado, porque se puede utilizar una guía que es activa eléctricamente y se conectaba y podíamos ver la guía cómo se manejaba dentro del seno coronario y evidentemente el electrodo también. Como podéis ver aquí, luego veréis en algún caso que nosotros hemos realizado como se puede ver, veis el puntito que se ve dentro del seno coronario es la guía y el catéter blanco es el electrodo. Entonces se podría navegar viéndolo por sistema de navegación sin utilizar la escopia. Los resultados de este estudio, pues como podéis ver, son bastante positivos, porque una serie de 26 pacientes en brazo sin escopia y 35 en el brazo con escopia, podéis ver que el tiempo que tardaron en colocar el electrodo del ventrículo izquierdo fue prácticamente igual. El tiempo de procedimiento prácticamente igual y, como podéis ver, prácticamente no se utilizó la fluoroscopia. En cuanto a los resultados de la ubicación del electrodo, fueron muy similares. O sea, casi todos los electrodos acabaron en una posición anatómicamente óptima, como sabéis que es en las zonas laterales del ventrículo izquierdo. Pero solo la utilización del navegador nos sirve para evitar la radioscopia o además, ya que lo vamos a hacer, nos puede ofrecer algún recurso más. Pues yo creo que nuestra principal preocupación, sobre todo los que llevamos consultas de insuficiencia cardíaca y resignación cardíaca, es la tasa de no respondedores. Yo creo que es lo que más nos preocupa porque sabemos que tenemos hasta un 30% de no respondedores clínicos y hasta un 40 o 50% de no respondedores ecocardiográficos. Y eso pues es una batalla que tenemos que pues intentar reducir en la medida de lo posible. Sabemos que tenemos una serie de predictores que no podemos modificar, que son independientes del paciente y que todos los conocemos. Sabemos que las mujeres, los pacientes con QRS muy anchos, aquellos con patrón de rama izquierda, con índices de masa corporal bajos, infarto previo y con bajos volúmenes atriales, tienen mejor respuesta, pero eso no lo podemos modificar. Pero, sin embargo, sí que podemos modificar otros patrones en el cual quizá sí que podamos bajar esa tasa de no respondedores. Aquí os he puesto unos cuantos que yo creo que son importantes, como no demorar excesivamente la indicación del resincronizador,
optimizar, evidentemente, bien los parámetros del dispositivo, una monitorización domiciliaria, porque vamos a detectar cosas antes de tiempo, y lo que es clave, y lo que creo que puede ser útil el sistema de navegación, es en optimizar la ubicación del electrodo del ventrículo izquierdo. Esto es un trabajo publicado en 2015, en el cual, con una optimización del electrodo según el retraso eléctrico que tuviésemos en cada punto, pues vamos a ver qué resultados tenemos. Esto es un estudio en el cual el electrodo que nosotros vamos a poner en el seno coronario, vamos a ir, según las venas coronarias que tenga el paciente, introduciéndolo en cada una de ellas. Y vamos a medir el retraso puntualmente de los electrodos respecto al inicio del QRS, con tal de ubicar el electrodo en el sitio de activación más tardía en el ventrículo izquierdo. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es eso, es decir, el electrodo cada vez lo vamos introduciendo en una de las venas y vamos a encontrar el sitio de activación más tardía y ahí es donde lo vamos a ubicar. Como podéis ver, los sitios de ubicación fueron más o menos los habituales en los pacientes que sabemos que tienen bloqueo de rama izquierda, es decir, que tienen bloqueo de rama izquierda, sabemos que los sitios más tardíos habitualmente están en las zonas laterales y fundamentalmente en la zona posterolateral, pero bueno, sí hay un porcentaje no despreciable de pacientes que quizá pues, lo tienen en la zona anterolateral o en zonas más posteriores. Entonces, no hubo en los dos brazos ninguna diferencia de las características basales y como podéis ver, en los pacientes en los que se ubicaba el electrodo según retraso eléctrico mayor, hubo un mayor porcentaje de respondedores, tanto ecocardiográficos, como podéis ver aquí, y clínicos, ¿vale? Como podéis ver aquí. Es decir, que sí que parece que una adecuada optimización puede que consigamos reducir la tasa de no respondedores. Eso es un trabajo realmente en el cual no es ni fácil y es bastante latoso pues ir introduciendo en cada una de las venas coronarias el electrodo, ir midiendo, retirar, volver a otra y ir midiendo. Es decir, que probablemente pues el implante se haga más tedioso, más tiempo de escopia y más largo. Sin embargo, si utilizamos un sistema de navegación, quizá nos complique menos esto, ¿no? Eso es un trabajo en el cual yo creo que es interesante porque viene a simplificar y a decirnos esto. Eso es un trabajo en el cual ya se utiliza el sistema de navegación no para disminuir el tiempo de escopia. Es decir, estos pacientes se hicieron con navegador y con escopia. Pero lo que se utilizó el navegador es para ver esto mismo, es decir, ver los tiempos de activación dentro del seno coronario. Entonces, esto es mucho más rápido, sobre todo si lo hacemos con esa guía que se activa eléctricamente, si le vamos pasando por todas las venas, el sistema de navegación nos va a hacer una reconstrucción muy rápida de los tiempos de activación y se van a poner en un mapa de colores. Como podéis ver, en un mapa de colores, en este caso, cuanto más morado, más tardío, ¿vale? En un paciente, por ejemplo, con bloqueo de rama izquierda, en este caso, fijaros que el punto más tardío está en una vena anterolateral en posición basal. Si es así, y pudiésemos ubicar el electrodo ahí, podríamos configurar esa configuración para estimular y resincronizar supuestamente mejor al paciente. Bueno, ¿cuáles son los datos? Los datos que, bueno, pues como veis, el tiempo de procedimiento fue similar. Aquí no se redujo el tiempo de escopia porque este no era el planteamiento de este estudio. Y simplemente se realizó este estudio para ver cómo se comportaban los patrones de activación en los pacientes con bloqueo de rama izquierda o aquellos que no tenían bloqueo de rama izquierda. Porque sí que es verdad que sabemos que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda quizá es más reproducible saber que los tiempos de activación tardía son en zonas laterales, puede haber una dispersión, pero no muy grande, pero sin embargo, lo que no conocemos son las activaciones en los pacientes que tienen QRS muy anchos, pero no tienen patrones de rama izquierda. Y como podéis ver, la dispersión de cada paciente a la hora del retraso en los pacientes que no tienen bloqueo de la rama izquierda es tremenda, es decir, unos tienen las zonas más tardías en zonas anteriores, otros en zonas posteriores y otras en zonas laterales. Y nosotros, habitualmente, en un paciente con miopatía
con QRS anchos y patrones de no rama izquierda también lo ubicamos habitualmente en una vena lateral. Y quizá, pues sí que hay cierta dispersión y quizá, pues en estos casos también podría ayudar a ubicarlo en zonas de mayor retraso y ser beneficioso. Estos son casos nuestros para que veáis un poco cómo se maneja la guía. La guía, pues la vamos moviendo y automáticamente el técnico que está en el navegador nos va cogiendo puntos y se va haciendo un mapa de activación rápido del seno coronario. Esto es cómo se quedaría una vez analizado. En este paciente solo teníamos una vena lateral y, como veis, era un paciente con un QRS muy ancho sin patrón de rama izquierda. Y como veis, pues los patrones de activación, claro, el tronco del seno coronario, hoy vemos señal ventricular lejana, pero sí que se puede apreciar que quizá en una zona más posterior tenemos zonas tardías, en una zona lateral también, más o menos a la par que esa posición medial de una vena lateral del ventrículo izquierdo, que es finalmente donde se dejó el electrodo para estimular. Sin embargo, en este otro caso, con un paciente con bloqueo de rama izquierda y un QRS muy ancho también, sí que el punto de activación más tardía claramente era una zona muy puntual, en una posición basal lateral del seno coronario. Además de todo esto, ¿podríamos utilizarlo o tener alguna otra utilidad en el sistema de navegación para el implante de resonancia cardíaca? Bueno, pues quizá para alguna consideración técnica, es decir, algún paciente que no podamos colocar el electrodo, pues quizá nos podría ayudar. Y bueno, a nosotros se nos ocurre, sobre todo en un caso, porque nos ocurrió y lo pudimos hacer, que es en aquellos pacientes con síndrome de cava superior izquierda persistente. En este caso, pues es una vena cava superior izquierda persistente, como podéis ver, pero pues sin un grosor muy importante, en el cual, pues al inyectar contraste sí que pudimos ver una rama anterolateral y pudimos ubicar el electrodo. Pero sin embargo, los que trabajamos en esto, pues alguna vez nos ha ocurrido que veamos esto, ¿no? Veamos, fijaros, este es ya cuando canalizamos la vena, porque un primer procedimiento lo realizamos, lo que pasa es que no tengo las imágenes, y inyectamos contraste en la vena cava superior izquierda persistente, y claro, fijaros el seno coronario que tenemos. Es un seno coronario aneurismático, es un seno coronario enorme, en el cual, como no podemos ocluirlo, no podemos ver las ramas. Entonces, en este caso no pudimos encontrar ninguna rama, no pudimos implantar el electrodo y decidimos solicitarle un TAC e intentar hacerlo con el sistema de navegación para encontrar las ramas. Esta fue la reconstrucción que se realizó con el TAC y el sistema de navegación, en el cual veis el gran tronco del seno coronario y que aparecían dos venas coronarias. Finalmente, pudimos localizar una de las ramas y ubicar el electrodo del ventrículo izquierdo gracias al sistema de navegación. Como podéis ver aquí, quedó en una vena posterolateral coronaria. Así pues, sin más dilación, me gustaría concluir que la utilización de navegadores en el implante de resonancia cardíaca, yo creo que tiene su utilidad, o puede tener su utilidad, evidentemente, en reducir el tiempo de escopia, o mejor aún, incluso, y es factible, porque nosotros lo hemos hecho, es ausencia de la misma. También yo creo que nos puede ayudar en la optimización de la ubicación del electrodo y además, en aquellos casos en los que no podamos colocarlo, como recurso posible de ayuda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si queréis, Nicasio y Gonzalo, subir a la mesa. Estamos fuera de tiempo, pero aprovechando que hemos conseguido reunir a estos ponentes, si alguien tiene alguna duda que quiera plantear a la mesa. Bueno, mientras la audiencia se animan, Gonzalo, yo tengo una pregunta que quería hacer, aprovechando que el estudio Spain pues lo has vivido desde el principio y que seguramente pues varios de los pacientes que estén incluidos sean tuyos. Te quería preguntar por los pacientes que han respondido bien a los pacientes del plazo CLS que dejaron de tener episodios sincopales. ¿Cuál era la percepción del paciente? ¿No notaba absolutamente nada o llegaban a tener cuadros presincopales que eran abortados por el dispositivo?
Analizamos los datos de los presíncopes y en los presíncopes no había una reducción significativa porque los pacientes referían continuar con los síntomas vagales. Lo que sí es verdad es que muchos de estos pacientes, antes del implante de marcapasos, los síntomas eran muy breves antes de la pérdida de conciencia y ahora se prolongaban, es decir, el presíncope duraba más en el tiempo, nos contaban, pero los pacientes evitaban los síncopes. Por lo tanto, se sigue manifestando el cuadro vagal, pero el paciente deja de perder la conciencia. Si hay alguna pregunta más en la sala. Yo quería preguntarle a Nicasio, nos has presentado el algoritmo que utilizáis en vuestro hospital, ¿no?, para seleccionar a los pacientes que van a DAI subcutáneo. Yo creo que es muy, muy ilustrativo. Todos tenemos claro que los pacientes con trastornos eléctricos primarios son los candidatos ideales, pacientes con problemas de acceso vascular, pero ya nos has mostrado que los pacientes con una prevención primaria de muerte súbita también podrían ser candidatos. Mi pregunta va sobre los pacientes con cardiopatía isquémica, con un infarto previo, una cicatriz. He visto que en estos pacientes sí que os frenáis un poco más, ¿no? Y quiero pensar que es por la posible utilidad de las terapias antitaquicardia en los desfibriladores transvenosos. Quería preguntarte tu opinión acerca de esto, porque sabes que hemos pasado de unos años donde parecía que la terapia antitaquicardia era algo fundamental y muy útil, ahora donde se está poniendo en duda. ¿Tú crees que esto va a cambiar? Que vamos a poder también meter a estos pacientes teniendo en cuenta otros factores, ¿no? Si son pacientes muy jóvenes que tienen muchos años por delante, donde el no poner un cable endovenoso puede ser beneficioso, pacientes con insuficiencia renal, con más riesgo de infecciones. Muchas gracias, Óscar, por la pregunta. Sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros no tenemos limitado el número de implantes subcutáneos al año. Entonces, pues, es decir, cierta estratificación también conforme al compromiso adquirido con la Administración tenemos que mantener. Al final tenemos que tener claro dos cosas. Primero, que un desfibrilador no es una herramienta en general para tratar taquicardias ventriculares, es para prevenir la muerte súbita, ¿no? Entonces, para el tratamiento de las taquicardias ventriculares, pues está los fármacos y sobre todo pues la ablación, cuando con fármacos pues no controlas, incluso hay veces que como primera opción terapéutica. Por lo tanto, el ATP, pues bueno, es una función adicional de los desfibriladores transvenosos, pero que ni mucho menos tenemos que ver porque todo depende también del centro de cada uno, la política de cada uno, pero nosotros no tenemos desfibriladores tratando periódicamente, ¿no?, taquicardias ventriculares sostenidas. Si tienen TV recurrentes, ese paciente tiene que ir a ablación. Y generalmente, aunque la ablación en TV no da los resultados, digamos, tan llamativos o tan buenos como una supra, sí que es verdad que te consigue estabilizar el paciente en muchos casos, y cuando no lo hace son pacientes que tienen una mortalidad a corto plazo elevada ya por su propia cardiopatía. Y luego, por otra parte, lo de evitar las complicaciones, ¿no? Es decir, cuando le indicas un marcapasos a un paciente es porque el paciente necesita el marcapasos y lo empieza a utilizar en el momento en que le implantas el marcapasos en muchas ocasiones. Es decir, no tan frecuentemente en casos de síncope neuromediado, pero que es algo que el paciente va a utilizar. Mientras que cuando le indicamos un desfibrilador a un paciente, lo más probable es que no lo utilice. Entonces, ahí, pues para mí lo del juramento hipocrático de lo primero, no hacer daño, es muy importante. Entonces, para mí, en un paciente en el cual sí tiene riesgo de muerte súbita, pero en el fondo es un riesgo, condenarle a la seguro tener problemas más tarde o más temprano con un cable, pues me gusta la idea de evitarle el cable transvenoso. ¿Alguna pregunta de la sala? Bueno, pues si os parece, cerramos con una última pregunta para el doctor Ibáñez, para José Luis. Como has comentado, en procedimientos de ablación, los procedimientos de ablación sin escopia se están imponiendo poco a poco en la mayoría de centros y, sin embargo, esto no está pasando con la implantación de dispositivos. ¿Cuáles son las barreras que tú has identificado para que pase esto? Bueno, yo creo que por eso han salido en los últimos años
más estudios en cuanto a resincronización, fundamentalmente porque yo creo que todos los que hacemos implantes de marcapasos convencionales sabemos que la dosis de escopia que utilizamos para implantar un marcapasos unicameral o bicameral yo creo que es muy baja, pero sin embargo los implantes de resincronización a veces pues utilizamos muchos minutos de escopia porque así lo requieren. Por tanto, yo creo que por ahí quizá últimamente sí que cada vez está habiendo más investigación en cuanto a este campo, y yo creo que cada vez habrá más, pero fundamentalmente en el implante de resincronización cardíaca. Muy bien, muchas gracias. Pues ya, si os parece, finalizamos con esta mesa y recordar...